Muy, pero que muy buenos días. Un día más, donde aquí en nuestro magazine que tenemos diario de lunes a viernes a mi manera. Como saben ustedes, porque yo sé que lo saben, todos los lunes tenemos nuestro espacio de un libro, una historia. Y para eso, ¿a quién tengo? A mi querida María José García Molina, compañera mía de Televisión Española de muchos años, que ella es mi experta literaria. Entonces me trae aquí a unos escritores maravillosos que realmente, oye, todos están vendiendo muchísimos libros, Pues sí. porque yo estoy mirando, Sí. a los que entrevistamos. Pero hoy vamos a darle la bienvenida a una persona estupenda que ha venido aquí a nuestro programa presencial, que es como me gusta a mí, con un libro maravilloso. Y bueno, haz tú la presentación. Bueno, pues le tenemos aquí al lado, se llama Javier Iniesta Ayerra. Y este escritor invitado de hoy es doctor en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid y en la actualidad profesor de enseñanza secundaria en la especialidad de Geografía e Historia. Lo que le gusta a mi nieto que se muere. A mí también, creo que que debe sepas que a ser... mí de pequeña geografía e historia me encantaba. Sí, pues... Historia más porque me lo inventaba. Sí, es O sea, que yo me metía dentro y bueno, y por eso me lo aprendí. es la mejor asignatura, ¿A sin que duda sí? algunas. Es verdad, es verdad. Es yo creo la más divertida, porque Ah. te puedes imaginar pues todas las batallas, las guerras, los reyes. Sí, lo peor es memorizar. Bueno, Memorizar las fechas, pero a mí eso siempre me ha costado. Tenía que apuntármelo 20 veces, pero bueno. Siempre tiene ¿verdad? su truco Sus y trucos demás, pero... para poder aprendértelas. Sí. Bueno, pues y hoy venimos a presentar su nuevo libro, El corazón de la quimera. Y anteriormente, en 2004, publicó la novela negra Entre la maleza, con la que cosechó un éxito notable. Apoyado en varios años de rigurosa investigación, Iniesta Ayerra emprende con El corazón de la quimera la construcción de una novela de una época que ahora nos desvelará y que está basada en hechos reales, con personaje real. El corazón de la quimera es un relato que permite al lector adentrarse en un periodo apasionante de la historia española. Es la mejor manera de estudiar la historia, a través de una novela donde los datos históricos están incluidos, porque ahí no se te olvida nunca. El autor demuestra una gran habilidad para integrar la tensión entre la utopía y el realismo político. La fe en la revolución y el progreso choca con el muro del caciquismo y de los políticos reaccionarios, algo que su protagonista vive en carne propia, como reflejo de su generación. La novela rescata la memoria histórica de un personaje real olvidado, reivindicando así a toda una generación de intelectuales republicanos. Por medio de esta figura, el autor lanza una reflexión acerca del poder revolucionario de las ideas, de cómo éstas se matizan con el paso de los años y del valor de la coherencia en tiempos difíciles. La novela ofrece una narrativa ágil, entretenida y extraordinariamente documentada, en la que toma como base la vida de un famoso personaje que ahora nos dirá. Un libro que hace recordar a los más mayores y que da a conocer a los jóvenes datos de una época importante en nuestro país. En esta novela encontraremos personajes que se mueven entre el casticismo del pueblo, el mundo cultural de una época que marcó la historia en el mundo literario y el ejercicio de poder de la oligarquía española. Madre mía, vamos, has hecho una presentación maravillosa. Pues yo le voy a dar la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos encantadas de tenerte aquí. Bueno, yo voy a empezar, ¿no? Con la primera pregunta. Siendo historiador, ¿no? Como nos has contado, y centras tu novela en un personaje, es de suponer que es biografía o historia. ¿Cuál de los dos géneros es el corazón de la quimera? A mí me gusta pensar que es más bien reconstrucción histórica. Es decir, no es una biografía, aunque efectivamente el hecho de que sea un personaje concreto, pues me parece que estás, como dirían ahora, en un biopic. No, Ajá. tampoco es un biopic. Pero, sin embargo, lo que he intentado es ahondar en el contexto histórico, de tal manera que todo el escenario es real, todo lo que ocurre es real e incluso los acontecimientos que va narrando la novela son reales. Lo único que he novelado ha sido los personajes para hacer una trama entretenida, claro. Qué bueno. ¿Y a qué épocas nos trasladas en el corazón de la quimera?
Pues es el reinado de Alfonso XIII, el principio del reinado de Alfonso XIII. Bueno, cuando él es realmente un niño, Alfonso XIII, y cuando él arranca, bueno, pues digamos, su vida como dramaturgo, autor teatral. Entonces, estaría ese arranque más o menos 1903, principios de 1904, y la novela terminaría en 1913, justo al principio o de forma inmediata al inicio de la Primera Guerra Mundial. Qué bueno. O sea que el personaje en que se basa todo el libro es de él. Es un personaje real. Es un claro. bueno, tan real que es mi bisabuelo. Yo voy a destaparos esta No me digas, esto es parte. una primicia maravillosa, pero ¿qué me estás contando? Sí, es mi bisabuelo. Mi tercer apellido es Oneca y él es Niceto Oneca, ¿no? Entonces, es un personaje que al principio, antes de conocerlo a fondo, bueno, pues quise convertirlo en un personaje imaginario, novelado, y a medida que fui conociendo a este personaje, no hubo necesidad. Su vida era una novela y lo único que tenía que poner yo son los cauces para que esa novela funcionase. Qué bonito. La verdad es que siendo tu bisabuelo has tenido ventaja en cuanto a la documentación, porque tenías la documentación familiar, pero luego había otra documentación que era la histórica y todo lo que rodeaba a tu bisabuelo, Oneca. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación del Corazón de la Quimera? ¿Te ha llevado mucho tiempo toda la parte histórica, personal de él? Sí, me ha llevado mucho tiempo porque a pesar de que es un personaje que luego tú lo miras en los periódicos y no es tan raro encontrártelo, ¿no? Luego no era un desconocido. Sin embargo, con el paso del tiempo ha quedado bastante oculto. Me ha costado bastante ir investigando. La novela es resultado de 3 años y pico de investigaciones por archivos. Bueno, estoy pensando ahora en el archivo de la Nobleza de Toledo, el de la Real Chancillería de Valladolid, en el de la Memoria Histórica de Salamanca. Es decir, hemos dado muchas vueltas. Es una investigación histórica rigurosa y bastante complicada. Complicada, y eso lo sé yo también, porque hay documentación que está prohibida facilitarla y tienes que pedir unos permisos especiales en muchos casos. Sí. Eso me pasó a mí cuando en televisión íbamos a hacer, que luego no se hizo, una serie sobre la vida de Calderón de la Barca. Y yo tuve que ir a la biblioteca del Palacio Real. Me dieron un permiso especial para poder acceder a los legajos de Palacio. O sea, que es que no siempre tú tienes a mano la documentación que necesitas. Tienes que ir solicitando permisos, sacándote incluso un carnet. No es fácil. No es fácil hallar la documentación histórica dependiendo de qué época. Claro, porque habrá muchas épocas que tampoco encuentras cositas, ¿no? Puedes encontrar cosas, pero depende qué. Sí. Se encuentra, pero hay veces que se necesita ser un ratón de biblioteca para saber por dónde te metes a buscar y a encontrar. Claro, efectivamente. A mí, por ejemplo, bueno, pues me costó encontrar algunos datos que estaban pues en manos de la parroquia de Coslada, él es de Coslada. Otros datos, bueno, que estaban en los archivos militares. Bueno, pues siempre tienes que ir buscando los permisos y sobre todo tener mucha paciencia, porque la investigación sobre todo es paciencia. Te damos la enhorabuena porque, madre mía. Desde luego, pero tú fíjate, ¿a quién se le ocurre ir a una parroquia? Por datos, ¿no? Yo creo que a ninguna persona que escriba se le ocurre ir a una parroquia. Claro, el registro civil se establece en España en 1870, entonces todo dato previo, si quieres un dato de nacimiento y demás, tienes que recurrir a los registros parroquiales, que son los únicos que se molestaban en ese momento en registrar todo aquello. Jóvenes que os gusta escribir, ya sabéis que la historia es fundamental para poder acceder a ciertos datos, porque si no tienes unos conocimientos históricos, pues ¿cómo te vas a meter, por ejemplo, como ha hecho él, que sabía que en las parroquias o que en determinados lugares podía encontrar documentación? Pero para eso tienes que tener una base y saber dónde buscar. Así que
aunque parece ser que la historia hoy día está como que todas las carreras se van hacia las ciencias, a la inteligencia artificial, hacia todo lo que es informático y tal, pero es muy importante también la historia. Así que hay que seguir el camino de la historia. Bueno, yo te voy a preguntar, ¿por qué el título? El corazón de la quimera. Bueno, si miramos el diccionario, quimera es todo aquello que propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo, ¿no? Es equivalente también muchas veces a utopía, fantasía, ensueño, ¿no? Entonces, Niceto Neca, si algo tiene, es que vive en una situación de contradicción casi permanente. Por un lado, lo que le gustaría ser, que es dramaturgo, que es, por ejemplo, una persona bohemia, que frecuente, pues eso, los lugares de escritores y demás, y en parte lo fue, pero por otro lado tenía mujer y 5 hijas. Esto casi como en las historias de Jane Austen. Entonces tenía que sacar adelante también la familia, aunque su propia mujer, Pepa, sí que trabajaba y de hecho ayudaba mucho, es un personaje fundamental en la historia, un pilar fundamental de esta historia. Qué bueno. Entonces, como él era una persona que siempre tuvo un corazón muy grande, luchó siempre por la gente desvalida, por la gente socialmente desfavorecida y por otro lado vivía en esa utopía, en esa quimera, bueno, pues el título casi me lo regaló él. Qué bien. Aparte de los rigurosos datos históricos que aportas en la novela, ¿qué partes del corazón de la quimera están noveladas? Bueno, realmente estamos ante una novela que no es una ficción histórica. Es decir, una ficción histórica sería, por ejemplo, Downton Abbey, que eso lo puede conocer todo el mundo, ¿no? Es una historia que se imagina, que tiene un contexto histórico, pero no lo vas a poner, no sé, en el espacio sideral. Tiene un contexto histórico, pero que realmente todo se inventa, ¿no? Sin embargo, en la novela que yo cuento, el trasfondo es totalmente histórico, es decir, hay hechos, por ejemplo, lo que puede ser la tragedia del canal de Lozoya, que ocurrió de verdad. Sigue siendo a día de hoy, por ejemplo, la mayor tragedia civil en la historia de Madrid. Murieron 82 obreros en el hundimiento del tercer canal de Lozoya y, sin embargo, bueno, un hecho bastante desconocido, ¿no? Es verdad, no, es que yo ahora mismo me estoy enterando, ¿eh? Sí, fíjate. Y mucha gente que ha leído la novela, claro, luego recurre a decir, oh, pues esto es importante, voy a buscarlo, claro. Y ahí descubren la magnitud, por ejemplo, de esa tragedia y de todo lo que ocurrió a continuación, la salida del cuadro de Van der Goes, todo eso son historias reales y en las que él tiene una participación muy directa. Súper interesante, ¿no? Bueno, háblanos un poco de la estructura, cuéntanos cómo lo has estructurado. Bueno, yo he dividido el libro en 3 partes. Una primera parte que se llama Utopía y República, otra Revolución y Masonería y la tercera parte Periodismo y Erudición, ¿no? En cada una trato un tema fundamental en la historia, ¿no? En la primera, por ejemplo, lo que es cuando él representa su primera obra teatral, Los vampiros del pueblo, y todo lo que ocurre en torno a esta representación, como él acaba en la cárcel y demás. En la segunda es la tragedia del canal de Lozoya y cuando él acaba entrando en la masonería, y en la tercera parte es toda la lucha que tiene él como periodista y luego, aprovechando esa posición de privilegio como periodista, la defensa que hace para evitar que el cuadro de Van der Goes, la adoración de los Reyes Magos, salga de España. Aparte de tu bisabuelo, Oneca, ¿qué personajes históricos aparecen en la novela y qué personajes son de ficción para poderle dar un poco de novela al tema? Sí, realmente la inmensa mayoría de los personajes son personajes históricos. Realmente me los he ido encontrando casi por el camino, han sido compañeros de fatiga, ¿no? Facundo Dorado y Fidel Melgares fueron amigos de
de Niceto-Neca, ¿no? Y luego políticos de la época también estaban allí, ¿no? El conde de Romanones, García Prieto, el conde de San Luis, unos a favor, otros en contra, algunos se convierte casi en enemigos suyos, ¿no? Luego vive en un contexto de escritores, por ejemplo, Baroja, Galdós, Joaquín Dicenta, y en todos ellos tengo documentado los contactos o por dedicatorias que le hacen o por momentos en los que han coincidido históricamente y lo sabemos por periódicos, ¿no? O periodistas como Roberto Castrovido, Santiago Matáis o Carmen de Burgos. Todos esos son personajes reales y en algún caso, bueno, pues alguno de estos personajes incluso publicó algún material inédito en el libro. Es decir, por ejemplo, hay una carta de Carmen de Burgos inédita porque solamente la tengo yo. Interesante, lo digo así de claro. Sí. Y luego personajes inventados son los que realmente dan un poco de sentido a la trama y le hacen funcionar, que serían el Mañas, ¿no? Que es un preso de la cárcel, que cierto modo que le introduce en el mundo del socialismo, Bernardo Cayuela, un abogado que él siempre le ayuda, siempre le da buenos consejos, y Dimas Cifuentes, que sería un revolucionario anarquista, ¿no? Aparte de eso, hay un personaje real fundamental que es Pepa, su mujer. Sin su mujer él no sería nada. Es decir, ella es el pilar central, el que le permite realmente hacerlo todo. Claro, uno cuando lee sobre Niceto siempre piensa, pero bueno, mientras él hacía esto, ¿quién mantenía todo en marcha? La casa en marcha, las hijas, todo. Y la respuesta siempre es Pepa. Has citado un nombre y me ha suscitado curiosidad. Joaquín Dicenta, ¿era padre del actor Joaquín Dicenta? Es pariente, me parece pariente, que ¿no? Es tío. Pero no, ahora mismo no estoy muy seguro, pero desde luego digamos que encabeza la saga de los Dicenta. Sí, es el autor teatral y muy importante en su época, autor, periodista, cabeza de la sociedad de autores, un personaje fundamental. O sea, era familia. Sí. Bueno, ¿cómo comienza El corazón de la quimera? ¿En qué año? Bueno, no podemos desvelar todo porque tienen que comprar, tienen claro, que comprar el libro. Claro, tiene que quedar así. Vamos, pero hay que dar un poco de misterio poco. a las cosas. No, empieza en 1903 cuando él se afilia a Unión Republicana, que es un partido que nace en ese momento. Bueno, una de las uniones republicanas que luego en la historia va a haber varias. Pero enseguida se introduce en el tema fundamental, que es en enero de 1904 cuando él estrena Los vampiros del pueblo, y al día siguiente o una semana más tarde le detienen y le meten en la cárcel. Y cubriría hasta diciembre de 1913, que es pues cuando él ve salir al Van der Goes. Bueno, tiene ahí una conversación con el conde de Romanones, que es una persona muy vinculada a él desde siempre. De hecho, le dedica Los vampiros del pueblo al conde de Romanones, a pesar de ser un gran republicano, se la dedica al conde de Romanones. Y bueno, pues ya están viendo las circunstancias de la Primera Guerra Mundial y de todos los cambios que se avecinan en el mundo. Me imagino que al salir de la cárcel saldría escaldado. ¿Y a qué se dedicó? Y dinos, ¿por qué delito lo meten en la cárcel? ¿O supuesto delito? Bueno, pues lo meten en la cárcel por un delito de orden público, porque no fue por, digamos, por censura en un sentido estricto, aunque en realidad sí. Claro. El trasfondo era la censura, pero a él le acusan de un delito de orden público cuando él realmente no provoca aquello, ¿no? Era un momento de mucha tensión entre clericales y anticlericales, y bueno, pues lo de los vampiros del pueblo ya sugiere que él está con los anticlericales, ¿no? Y ahí, bueno, pues surgen una serie de cosas muy interesantes. Y él sale, y efectivamente sale muy enardecido socialmente. Yo por eso introduzco al personaje de Mañas para explicar por qué se enardece, ¿no? Y empieza a hacer meetings, en aquella época lo decían a la inglesa, meetings y demás, con la Unión Republicana, y bueno, pues pasan cosas. Y después que sale de la cárcel, ¿a qué se dedica? Enseguida, bueno, pues él
él va al país a contar su historia y empieza, digamos, a funcionar tan bien en el país que Roberto Castrovido, que era el director que había en ese momento en el país, le empieza a contratar para hacer artículos así de fondo sin firmar. Lo que pasa es que sabemos que algunos de ellos los escribe él, algunos. Pero bueno, pero luego volvió a la cárcel por segunda vez. Vuelve a la cárcel por segunda vez. Él, cuando trabajaba en el país, es cuando sucede la tragedia del Canal, y él fue a cubrir como reportero del país. Por eso sabemos que trabajaba en el país, aunque no firmara la mayor parte de los artículos, no los firmaba. Fue a cubrir la manifestación que hubo al día siguiente, que hubo un gran tumulto. De hecho, incluso hubo un muerto por disparos y demás. Y bueno, pues él lo narró como que fue a separar a la gente para evitar que hubiera disturbios y demás, pero se le acabó acusando como si hubiera sido uno de los instigadores del asunto y estuvo 15 días en la cárcel. Por estar donde no tiene que estar. Porque antiguamente... bueno, pero esto iba a decir, pasaba eso. Hacen redadas y te pillan y te han pillado. ¿Y qué suceso con final dramático acontece acompañado en esa misma época de otro que le marca y qué suponen para él? Bueno, él a partir de 1910 empieza a trabajar para otro periódico, para El Mundo, y también coincide con el inicio del gobierno como presidente del Consejo de José Canalejas. Canalejas era un liberal, un renovador de la política. De hecho, bueno, pues sus aportaciones en política son extraordinariamente modernas y probablemente fue la última oportunidad que tenía España de, digamos, de dar un salto de modernidad que le hubiera permitido estar al nivel de las naciones más avanzadas de su tiempo. A finales de 1912, un terrorista anarquista, bueno, pues le mata en la Puerta del Sol y bueno, pues a partir de ese momento para Niceto Neca esto es un golpe durísimo que le va a marcar a partir de esa circunstancia en su trabajo. Claro. Bueno, ¿y qué ha supuesto para ti? O sea, a nivel personal, el personaje de tu bisabuelo era, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué te dice la familia? Cuéntanos un poco. Bueno, la verdad es que para la familia, digamos, el personaje de Niceto Neca siempre ha sido un personaje muy importante. Es decir, una de las circunstancias más curiosas de la vida de Niceto Neca es que luego cada una de sus hijas, cada una por separado, las 5 se acaban casando y transmiten a su vez a sus hijos, es decir, a mi padre y a toda esa generación, un cariño extraordinario por la figura de Niceto, destacando, bueno, pues las cosas. Lo que pasa es que a lo mejor desde un punto de vista quizá un poco anecdótico, ¿no? Porque eso es lo que acaba pasando en el imaginario siempre popular, ¿no? Entonces, la idea de la cárcel, la condecoración marroquí que recibe, bueno, pues que si era periodista, todo este tipo de circunstancias que llaman mucho la atención, pero siempre con muchísimo cariño, ¿no? Y ese cariño, bueno, pues es el que me transmitió a mí mi padre y me llevó a pensar en Niceto Neca como un personaje, bueno, pues para hacer una novela, como una forma de rescatar su memoria de una forma novelada. Súper orgullosísimo ahora, imagínate, ¿no? Pasado generaciones, claro, efectivamente, que alguien escriba sobre su vida, eso es maravilloso. Sí. En la portada del libro, vamos a ponerla un momentito si puedes, Claire. Esta es la foto de él. Es la foto de él, sí, es una foto coloreada de él. Era espectacular, ¿eh? Pero vamos, él era impresionante. Vamos a ver, o sea, madre mía, qué bien. Guapo. Sí. Con fíjate muy buena qué porte. Planta. Ahora nos va a leer un poquito de... Claro, de todo esto, sí. Y bueno, en la narración encontramos el uso de fuentes reales y recreaciones ficcionales verosímiles, como un escenario donde se mueven con fluidez los personajes de la novela. ¿Cómo se resuelve todo este entramado de unir la realidad con la ficción? Claro.
una de las claves es la investigación histórica. Es algo que a veces a algunos escritores no les gusta hacer. A mí particularmente la documentación histórica, lógicamente es algo que me encanta, ¿no? Es una parte inherente a toda novela, y entonces cuanto mejor documentada está una novela, sobre todo, claro, si es histórica es fundamental, mejor funciona. Sí es. Entonces eso me daba el escenario perfecto donde mover a los personajes. Ahí lo único que necesitaba es unos personajes ficticios que permitieran articular los auténticos y que canalizaran siempre a los auténticos en la dirección que yo quería, ¿no? Esa es la solución. Y la verdad es que son unos personajes fenomenales, ¿no? El Mañas o Bernardo Cayuela son dos personajes estupendos. Pepa no es un personaje, pero es todavía más estupenda que ellos dos. Y bueno, pues el que es un poco más malvado, Dimas, que al menos le doy el nombre del buen ladrón. Te iba a decir por el nombre. Para así bueno, pensar un poco bien de él. Sin embargo, bueno, pues en fin, iba a desvelar algo, pero no, porque hay que comprar el libro, la novela. Que quede en el misterio. Claro, bueno, que nos lees un poquito tú, ¿no? ¿Lo quieres leer tú? Sí, perfecto. Poquitito. Aunque ya sabes que dicen que los escritores leemos muy mal nuestras Eso es verdad, obras. Eso lo dicen. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Es un fragmento en el cual, bueno, pues está debatiendo su amigo Bernardo, que es el abogado sensato que tiene al lado, y él sobre, bueno, pues la obra de teatro y las posiciones que él tiene frente a la política de su tiempo. Entonces dice Niceto: no esperes que pague con mi silencio unos favores que merezco en justicia. No soy mendigo de prebendas, sino defensor de la ecuanimidad procesal. Y permíteme que te diga, me parece algo mezquino sugerir otra cosa. Bueno, Niceto es un poco redicho, siempre ha sido un poco redicho, porque le gusta mucho hablar de forma un poco engolada y demás, y yo he pretendido transmitir también ese estilo de hablar. Bueno. Como comprenderás, le dice Bernardo, no te sugiero semejante despropósito, solo quiero que seas práctico, no que te vendas al poderoso. Déjame seguir. Por otro lado, ensayas en el Teatro Martín un nuevo drama, Los Hambrientos, en el que le has arriesgado buena parte de tu capital, por no decir todo. Lo vas a estrenar dentro de un mes. ¿Crees que ahora lo más sensato para ti era arengar a la asamblea para que tome la decisión de cerrar los teatros? Esa media hora puede suponer que mi obra se represente más tiempo y más veces, rebatió Neca. Al proteger los intereses de todos, defiendo también lo mío. Sabes que no es así, le contradijo Bernardo. Esta lucha afecta a los teatros dedicados a sainetes, comedias líricas, juguetes cómicos, género ínfimo. Incluso el teatro por horas. Tu obra no tiene nada que ver con esto. No se puede representar en un acto los vampiros o los hambrientos de esa forma. De madrugada la gente quiere reír y cantar, espabilar la borrachera, no dramas sociales. ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! ¡Cómo me gusta! Tengo curiosidad por saber qué actores estuvieron representando esa obra. Bueno, tengo la referencia, lo que pasa es que solo me ponen los apellidos, ¿no? A lo mejor me pone el señor Martín, la señorita Esteve, por ejemplo. Sí. Entonces, realmente no he podido saber nunca los apellidos, muy bien. En algún caso aislado, sí, pero no eran compañías que de repente hacían estas obras, ¿no? Entonces a lo mejor sí que había, por ejemplo, una actriz que se apellidaba Santoncha, que era muy conocida en ese momento, pero ya digo que lo normal es que fueran compañías prácticamente desconocidas, ¿no? Era como el viaje a ninguna parte. Claro, es verdad. Muchas veces hay cosas que no puedes adivinar en la lectura, que está en la trastienda de la novela, en lo que es la investigación, en lo que es el tema personal. ¿Tienes algo más que contarnos de esa trastienda durante la ejecución de tu novela? Bueno, sobre todo el motor que supuso para mí el punto de partida de las notas de mi padre, las transcripciones que hizo mi hermana de documentos antiguos. En cierto modo era como una especie de obra familiar, como una
obra en la que, bueno, pues me ha facilitado luego con el paso del tiempo una conexión emocional con mi padre. Mi padre murió en el 2005 y sin embargo, bueno, pues 20 años después hubiera leído con un enorme placer, de forma muy crítica, porque él era catedrático de literatura. Bueno, imagínate, te hubiese corregido severos, muchas pero cosas. hubiera sido feliz leyendo esta obra. Entonces, claro. esta es la gran trastienda de esta novela, ¿no? La parte emocional que ha sido para mí escribirla. Qué bueno. ¿Qué editorial? ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, la editorial de la novela es Ediciones Atlantis. Se puede encontrar en la página web www.edicionesatlantis.com y también en las principales plataformas de venta, ¿no? En Amazon, claro. en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, entre otros muchos. Realmente se vende en las principales librerías, ya se puede encontrar, ¿no? Y también podéis recurrir a las redes sociales, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mis redes sociales. Javier, pues dilo ahí a cámara. Lo digo a cámara. Javier _Iniesta.escritor. Y ahí doy información actualizada de la novela o a lo mejor explico algunas cosas, bueno, pues por ejemplo la tragedia del Canal, cómo eran los teatros en ese momento, cómo era la cárcel modelo en aquella época, y es, bueno, pues una fuente de información. Interesantísimo, ¿no? ¿Le puedo hacer una última pregunta? Por supuesto, ¿Sí? este es tu espacio. Bueno, pues ¿tú intentas con esta novela llevar a hacer alguna reflexión al lector? En cierto modo sí, es decir, algo que he buscado es, bueno, pues que nunca hay que dejar de luchar por aquello que merece la pena, ¿no? Eso es lo que siempre hizo Niceto. Es decir, pensar en el que no tiene, en el desvalido, en el indefenso, ¿no? Y bueno, tener esa idea de justicia social que puede parecer utópica, pero que sin esas utopías probablemente hoy estaríamos en la Edad Media, ¿no? Entonces, esa es la gran reflexión que hay que hacer, que aunque algo parezca utópico, hay que perseguirlo con ganas, con interés y sobre todo con buena voluntad. Y al final, bueno, pues las cosas acaban saliendo. En el fondo, el progreso se acaba resumiendo en esto. De hecho, yo, y a consecuencia de esto que estás diciendo y de lo que de la reflexión que el libro me da, ahora que hay tanta manía de la memoria histórica y de sacar lo malo de uno y lo malo de otro, ¿por qué no sacar lo bueno de uno y lo bueno de otro y se progresa? Teniendo en cuenta lo malo que se ha hecho para no repetirlo. Eso es lo que este libro y lo que estás diciendo me hace a mí reflexionar. Lo malo, tenerlo en cuenta para no repetirlo. Y de lo bueno de aquí, de lo bueno de allí, vamos a juntarlo y vamos a hacer una vida nueva. Claro. Este periodo histórico es especialmente desconocido precisamente porque a lo largo de la historia todo el mundo ha visto interesante no recordar esta etapa del reinado de Alfonso XIII, ¿no? La dictadura de Primo de Rivera, porque era la que estaba ahí en esa situación y tenía que autojustificarse. La República, porque era la República. El franquismo, para explicar por qué se había establecido una dictadura o para intentar justificar por qué se había establecido una dictadura, y la transición, en cierto modo, para hacer tabula rasa. Entonces, por un lado o por otro, estos 20 años, que son 20 años interesantísimos, se acaban ignorando de una forma flagrante, ¿no? Y bueno, pues este libro viene a aportar un granito de arena para recordar este periodo. Estupendo. Pues ya saben ustedes, vamos a ver, ¿qué tenemos que comprar estas Navidades? Pues este pedazo de libro maravilloso que, bueno, este señor ha investigado, aparte de ser historiador, que se te nota muchísimo, tiene luego ese sentimiento personal de un familiar de él. Entonces, quédense con el título, El corazón de la quimera, de Javier Iniesta Ayerra. Y ya saben ustedes, lo pueden encontrar en Amazon, en el Corte Inglés, en todas las plataformas, en su web, sus redes sociales, sí, Instagram. Y nada, ha sido un placer, Mariset. Totalmente. Además, me ha encantado este escritor maravilloso, que tengo que decir que él ha hablado de
de su bisabuelo, ¿no? Tatarabuelo. Eso es, De su bisabuelo. bisabuelo, pero aquí tenemos a su esposa que ha venido a acompañarlo, que eso me encanta. Hombre, ¿Tiene que ver algo con Pepa? nada. No, pero bueno, le vamos a dar un beso desde aquí también a ella, Pero que ha es venido aquí a apoyarte. una ayuda fundamental para mí, para escribir. Qué bonito. Porque es muy crítica, luego es una gran ayuda. Eso es lo importante, ¿eh? Que te digan Como las cosas Zenobia. ahí. Igual. Pues nada, hoy terminamos aquí a mi manera y nada, les espero aquí mañana a las 12, ¿eh? No se lo pierdan en nuestro magazine diario que tenemos todos los días aquí en el Movimiento MR. Gracias.